Hola, hola, ¿cómo están? Primero que todo quiero enviar un saludo muy especial a todos mis suscriptores y en esta ocasión vamos a hacer un repaso de la anatomía de rodilla por resonancia magnética y este tema lo he dividido en tres partes debido a su complejidad para que sea para ustedes un poco más práctico. El primer tema o la primera parte es la anatomía básica de la rodilla. La segunda parte vamos a hacer la lista de chequeo por resonancia magnética y la tercera parte un caso práctico en la rodilla de uno de nuestros pacientes. Esta primera parte quiero dedicarla de manera muy especial al doctor Rengifo, al doctor Mejía y a mi compañera de rotación en resonancia Angie Cediel por todos los conocimientos que me brindaron durante mi práctica. Entonces el contenido de esta presentación básicamente son algunos aspectos claves a tener en cuenta en el análisis de la resonancia magnética de rodilla y la anatomía de los meniscos, los ligamentos cruzados, el tejido blando anteromedial y posteromedial y la esquina posterolateral. Entonces, en cuanto a los protocolos que se utilizan en resonancia magnética para el estudio de la rodilla, son diferentes en cada institución, sin embargo son constantes las secuencias potenciadas en T1, en T2, con densidad de protones con saturación grasa y STIR, dependiendo pues de cada institución. Importante que sepan que en todas las secuencias de pulso, los tendones, los ligamentos y meniscos siempre son negros, es decir, hipointensos, como es el término correcto. Un aspecto muy importante para nuestros clínicos, traumatólogos, ortopedistas que de pronto estén viendo este video, y es que sepan que es muy importante que nos den los datos clínicos en la orden de la resonancia magnética, debido a que podemos hacer un énfasis después de un análisis juicioso de toda la resonancia, podemos hacer énfasis del área en la que están sospechando la lesión y así aumentar nuestra especificidad. Por otro lado, y si no es mucho pedir, si son pacientes postquirúrgicos, que nos puedan poner la fecha de la cirugía, debido a que muchos hallazgos que encontramos en las resonancias de estos pacientes pueden ser o solamente cambios postquirúrgicos o puede tratarse realmente de lesiones, rerupturas en cuanto a las estructuras que generalmente más se hacen cirugía, como los meniscos y los ligamentos cruzados. Y por último, siempre tener en cuenta que debemos hacer un análisis sistemático, como siempre he dicho, para evitar que se pasen por alto algunas lesiones que pueden ser de significancia para nuestros pacientes. Y eso lo vamos a hacer mediante la aplicación de las listas de chequeo. Entonces vamos a hacer un recorder después de los planos anatómicos. En el plano coronal, en donde vamos a ver una división de la parte anterior de la posterior, el plano transversal que divide superior e inferior y el plano sagital que divide derecha e izquierda. Ya aplicado en la rodilla, pues vemos los cortes a nivel de la rodilla en un plano axial y la imagen en resonancia es esta, donde vemos por delante la patela y en este caso el tercio distal del fémur. Y en el plano coronal, donde vemos que son planos cortes frontales, donde vamos a observar en la imagen de resonancia una vista de frente. En este caso estamos viendo el tercio distal del fémur y el tercio proximal de la tibia. Y en el plano sagital, que son cortes digámoslo así, de derecha a izquierda, donde vemos en la imagen de resonancia un corte visto desde perfil, donde vemos el fémur, la tibia y la patela. Ya teniendo en cuenta esto, voy a darles algunos aspectos clave que me han servido a mí durante mi práctica, y es en cuanto a la orientación en los planos, es decir, si estamos en el lado interno o externo,
y poder ubicarnos rápidamente en el estudio que estamos analizando. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? En el plano coronal, el cóndilo femoral interno es más inferior que el cóndilo externo. Y eso pues obviamente lo vamos a ver en casos prácticos, en ejemplos. El plano axial, la carilla articular de la rótula más amplia es la que corresponde al cóndilo externo. También lo vamos a ver en un ejemplo. Y en el plano sagital, la configuración de la tibia en el lado medial tiene forma de copa y en el lado externo configuración de palo de golf. Entonces, vamos a la práctica. Aquí tenemos un plano coronal, un corte más anterior y un corte posterior. ¿A qué me refiero? Que el cóndilo femoral más inferior es el que corresponde al lado interno y esto lo vamos a hacer trazando una línea a través de la superficie o borde inferior de los cóndilos femorales y una vez trazada la línea, el cóndilo que contacte con la línea es el cóndilo interno. O sea, estamos del lado medial. Y como vemos el externo, pues ya no alcanza a topar la línea horizontal y es el externo. Y en un corte más posterior, obviamente si trazamos una línea, vemos que los cóndilos femorales están casi que al mismo nivel, pero aquí ya tenemos una gran ayuda que es el peroné. Cada vez que veamos el peroné estamos en el lado lateral. En el plano sagital les mencionaba que el lado medial de la tibia tiene configuración de copa, mientras que la apariencia de la tibia en el lado lateral es de palo de golf. Y esto también está escrito en varias referencias y es para que lo tengan en cuenta para ubicarnos rápidamente si estamos en el lado medial o lateral. Y en el plano axial, pues hacemos la medición de la superficie de las facetas patelares y la más amplia es la que corresponde al lado lateral o al cóndilo lateral, cóndilo externo. Obviamente no siempre vamos a hacer las medidas, una vez ya teniendo práctica en la revisión de los casos, pues rápidamente vamos a poder ubicarnos. Si ya en un corte más inferior, pues ya vemos el peroné, pues ya estamos a nivel del lado lateral. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la anatomía de los meniscos. Como vemos en este GIF, los meniscos son estructuras semilunares que están compuestas de fibrocartílago y es por eso que muestran una señal hipointensa en todas las secuencias de pulso. Estos meniscos se interponen entre la superficie del fémur distal y de la tibia proximal y estos sirven básicamente como amortiguadores de choque para distribuir las fuerzas axiales que se transmiten en la articulación. Estos meniscos también ayudan a profundizar la superficie articular para permitir un adecuado deslizamiento del fémur con la tibia. Recordemos también sus inserciones, pero antes de eso veamos este gráfico en donde tenemos el menisco interno y el menisco externo. El menisco interno como externo tienen tres componentes, un cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior. El menisco interno tiene forma de C y el menisco externo tiene una forma más circular. Importante que sepamos que los meniscos a nivel de la periferia son mucho más gruesos y se adelgazan hacia la zona central hasta mostrar un borde libre pues más delgado. Cabe resaltar que el cuerno posterior del menisco interno casi es prácticamente el doble de tamaño que el cuerno anterior. Bueno, vamos a hablar acerca de las inserciones. En la parte anterior los meniscos se insertan en la tibia, en la meseta tibial, en la porción más central y también tienen una conexión entre ellos a través del ligamento transverso anterior
o ligamento intermeniscal. El menisco interno en el cuerpo se inserta íntimamente con la cápsula articular y en el lado medial con las fibras profundas del ligamento colateral medial, y en la parte posterior tiene una raíz la cual se inserta a nivel del tercio posterior de la faceta tibial posterior. Y en cuanto al menisco externo, tiene también inserción a nivel del cuerpo, inserción capsular, y el cuerno posterior se inserta a través de los ligamentos meniscofemorales de Humphrey y de Grisberg a nivel del cóndilo femoral interno. Eso ya lo vamos a ver en una imagen más adelante donde podemos observarlo en un plano coronal. Eso en cuanto a los meniscos. Que sepamos bien las inserciones, su configuración, su morfología, eso nos va a dar pues una idea de cómo analizarlos ya en la resonancia magnética. Ahora sí vamos con los ligamentos. Los ligamentos cruzados, pues recordemos que son estructuras extrasinoviales intraarticulares. Hablemos primero del ligamento cruzado anterior. Este tiene dos fascículos, el fascículo anteromedial, que es el más prominente y del que más se habla, y el posterolateral, que también tiene importancia en el ligamento. Aquí vemos cortes morfológicos, un corte coronal donde vemos el fascículo anteromedial, que es bien grueso, y aquí vemos el fascículo posterolateral. En este corte sagital también vemos el fascículo anteromedial y el fascículo posterolateral. Recordemos su inserción, y de ahí pues la palabra IEPI, que es utilizada en muchísimos escenarios para recordar con esta mnemotecnia el origen e inserción de los ligamentos cruzados. Entonces, AE hace referencia al ligamento cruzado anterior, que está originado en el cóndilo externo. Entonces, aquí vemos cóndilo externo y aquí vemos las fibras del ligamento cruzado anterior, que se encuentra en la cortical de la escotadura intercondilia del cóndilo femoral externo, y se va a insertar en la región anterior de la meseta tibial. El fascículo anteromedial se inserta preespinal y la banda posterolateral se inserta a nivel interespinal. ¿Listo? Recordar también que eso, lo siguiente es útil tenerlo en cuenta en la resonancia magnética, y es que entre sus fibras del fascículo anteromedial y el fascículo posterolateral se observan algunas imágenes hiperintensas, o como en este caso, fibras un poco más blancas que corresponden a focos de grasa y de synovia que se interponen entre estas fibras, y eso es importante tenerlo en cuenta en la resonancia magnética porque él va a tener un aspecto más estriado e hiperintenso y no debe confundirse con ruptura. Ahora sí, el ligamento cruzado posterior también tiene dos componentes, un haz anterolateral y un haz posteromedial. Importante tener en cuenta que, bueno, qué pena, me olvidaba de la función del ligamento cruzado anterior, y es que principalmente actúa en la restricción a la traslación anterior de la tibia con respecto al fémur, y también proporciona una estabilización secundaria en las fuerzas de rotación de varo y embalgo que se aplican en la rodilla. Listo, ahora sí vámonos con el cruzado posterior. Les mencionaba que tiene dos componentes, un haz anterolateral y un haz posteromedial. Esto es la parte más anterior, vemos los cóndilos interno y externo, vemos el surco troclear, y aquí vemos un corte morfológico bien posterior donde vemos los cóndilos femorales en el tercio posterior.
Entonces, estos dos fascículos, el más importante o el que más se habla es de la banda anterolateral, que es un poco más gruesa y prominente. Se origina, recordemos la otra parte del AEPI, en donde vamos a ver su origen a nivel de la escotadura. Perdón, este nace en la cara posterior del cóndilo femoral interno y, como vemos en la imagen, se va a insertar en la faceta inclinada posterior de la meseta tibial. Ya lo vamos a ver ahora también en la práctica. Y aprovecho esta imagen para mostrarles los ligamentos meniscofemorales del cuerno posterior del menisco externo que les mencionaba, que se inserta en la porción interna del cóndilo femoral interno. La función del ligamento cruzado posterior constituye la restricción principal al desplazamiento posterior de la tibia y es un estabilizador secundario respecto a la rotación externa de la tibia. Aquí vemos los dos ligamentos cruzados, y en este GIF vemos que la lesión más frecuente sucede en el ligamento cruzado anterior, sobre todo en los deportistas, y se da como mecanismo de rotación interna del fémur, mientras la tibia se encuentra fija con el pie plantado o estable. Es como una maniobra de desaceleración y de rotación brusca. Entonces, el fémur rota hacia adentro, la tibia se mantiene fija con el pie plantado, y ese es el mecanismo en que se rompe el ligamento cruzado anterior. Ahora sí, hablemos un poco de los tejidos blandos de la cara interna de la rodilla, y para entender pues su anatomía vamos a dividir en 3 capas de acuerdo a su profundidad. Entonces, la capa 1, que es la más superficial, está cubierta por fascia profunda, que envuelve el sartorio dorsalmente y se continúa con la fascia del vasto interno y se une a las capas profundas para insertarse en la rótula como retináculo medial. Parece un trabalenguas, pero no es tan complicado como parece. Ahora vamos a ver que la capa 2 y la capa 3 son las importantes en la estabilización. La capa 2 contiene las fibras superficiales del ligamento colateral medial, y la capa 3 que ya hace parte de la cápsula. Bueno, con el fin de comprender mejor la anatomía de las capas 2 y 3, resultó de ayuda pues dividir la cara interna de la rodilla en tercios, un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. En el tercio anterior del lado medial, vemos que este es nuestro lado medial, ya vimos rápidamente las facetas patelares que nos permiten la orientación. Aquí vemos la más corta y entonces estamos en nuestro lado medial. En el lado medial, en el tercio anterior, es muy difícil diferenciar las dos capas que se funden para formar los ligamentos que se unen a la rótula, como es el retináculo medial con las otras fibras que lo componen. ¿Y cuáles son estos? El ligamento femororotuliano interno, el retináculo pararotuliano interno, el ligamento tibio-rotuliano y el menisco rotuliano interno. No es importante que nos aprendamos pues todas estas estructuras, pero sí saber que el ligamento femororotuliano interno es la estructura estabilizadora más importante para evitar la subluxación externa de la rótula. Entonces, aquí tenemos en esta imagen que en el tercio anterior, como vemos, no podemos diferenciar el retináculo medial del ligamento femororotuliano interno. En el tercio medio tenemos el ligamento colateral medial y el ligamento longitudinal oblicuo posterior, que hace parte de las fibras profundas del ligamento colateral medial. Bueno, sin embargo, es muy útil la diferenciación entre el ligamento femororotuliano interno y el retináculo medial en un plano de imagen axial. ¿Y por qué es importante esa diferenciación?
porque de esto depende que el paciente sea llevado a cirugía o no. Y básicamente por lo que les menciono, la importancia del ligamento femororotuliano interno en la estabilización de la rótula. Buscando en la literatura encontré en el Problem Solving estas dos imágenes, gráfico en donde permiten la diferenciación de estas dos estructuras. En la imagen B se propone que mientras veamos fibras del músculo vasto medial oblicuo adyacente, estamos ante el ligamento femororotuliano interno, que se inserta en el tubérculo aductor y se inserta en la parte superior e interna de la patela. Y un corte más inferior donde ya no observamos las fibras pues, del músculo vasto medial, pues ya nos encontramos ante el retináculo interno. Veamos pues en esta imagen de resonancia en cortes axiales. Entonces, como vemos, aquí tenemos fibras todavía del músculo vasto medial oblicuo, y entonces esta estructura corresponde al ligamento femororotuliano interno, que se inserta a nivel del tubérculo aductor y va hasta la superficie superior e interna de la patela. Y en un corte más inferior, pues ya observamos que no hay músculos, no hay fibras del músculo vasto medial, y entonces estamos ante el retináculo medial. Como este ligamento femororotuliano interno se inserta adyacente al ligamento colateral medial, muchas veces la lesión del ligamento colateral medial puede simular una ruptura del ligamento femororotuliano o viceversa. Sin embargo, no suele ser un reto diagnóstico en la diferenciación. Y como les mencionaba, si hay un compromiso, una ruptura del ligamento femororotuliano interno, el paciente debe ser llevado a cirugía para la fijación o sutura de este ligamento, mientras que si hay lesión del retináculo medial puede manejarse de manera conservadora. Si hay algún ortopedista, traumatólogo viendo este video, le pido el favor que si hay información complementaria a esto, por favor en los comentarios hagan su aporte. Y en la capa 2, el ligamento colateral medial está conformado por dos fascículos. El primero conformado por fibras orientadas verticalmente que tienen una dirección o un sentido más anterior, y el segundo conformado por fibras orientadas oblicuamente, que es el ligamento longitudinal oblicuo posterior. La capa 3, donde ya es la cápsula articular interna, que está conformada por las fibras profundas del ligamento colateral medial, que son los ligamentos meniscotibial y meniscofemoral. Entonces, en este corte axial, donde vemos las fibras, primero las fibras superficiales del ligamento colateral medial, pero a nivel del menisco interno, podemos ver imágenes lineales hipointensas que se dirigen en dirección al fémur, en este caso, y corresponde al ligamento meniscofemoral. Y en la parte del menisco vemos estas imágenes lineales hipointensas que se dirigen hacia la tibia, que corresponden al ligamento meniscotibial. Y también es muy importante cuando estemos analizando la resonancia magnética ver si hay compromiso del ligamento meniscotibial, puesto que la lesión produce menisco flotante, y esto es importante porque el paciente debe ser llevado a cirugía para su reparo. A diferencia del ligamento meniscofemoral, que no produce menisco flotante y puede ser manejado con otro tratamiento. Y esta imagen axial era para mostrarles nuevamente el ligamento longitudinal oblicuo posterior, que hace parte de las fibras profundas del ligamento colateral medial. Aquí en esta animación pues tenemos en forma macroscópica
Aquí está la patela, el fémur, la tibia, y aquí observamos el ligamento, las fibras superficiales del ligamento colateral medial y las fibras profundas que tienen relación estrecha con la cápsula articular. Ahora sí, ya pasando a la esquina posteromedial, tendremos que resaltar el tendón distal del semimembranoso, que recordemos tiene dos inserciones, una en la cápsula dorsal, así como también 5 centímetros, como lo vemos aquí, inferior a la línea articular. Se inserta en la parte medial de la tibia. Esta inserción del semimembranoso, que es un poco compleja, lo ha denominado ser un estabilizador del ángulo posteromedial de la rodilla, principalmente durante la flexión. ¿Cómo vamos a evaluar esta en resonancia magnética? En el plano axial vamos a evaluar su inserción capsular y en el corte sagital vamos a analizar su inserción en la tibia. Ahora sí, hablemos un poco acerca de los tendones de la pata de ganso. Estos se localizan superficiales al tendón semimembranoso y se insertan distalmente a lo largo de la cara interna de la tibia, aproximadamente, como vemos aquí, unos 5 centímetros por debajo de la línea articular. Estos tres músculos se unen y en su porción tendinosa se insertan juntos. Estos tres músculos son el sartorio, el grácilo recto interno y el semitendinoso, que se evalúan. Esta pata de ganso se evalúa mejor en las imágenes axiales, y tener en cuenta que la tenosinovitis, las tendinosis y roturas de estos tendones o músculos son muy raras. Un dato importante a tener en cuenta es que el tendón del recto interno o grácil y el semitendinoso pueden ser resecados y utilizados como injertos para la reparación de la ruptura del ligamento cruzado anterior y o posterior. Por último, la esquina posterolateral. En su anatomía topográfica puede dividirse en tres planos: un plano superficial, un plano intermedio y un plano profundo, que es el más importante. En el plano superficial vamos a encontrar el músculo y tendón de la cabeza externa del gastrocnemio, el ligamento colateral lateral, la fascia lateral, la banda iliotibial, el bíceps femoral. En el plano intermedio el retináculo lateral, los ligamentos patelofemorales. Y en el plano profundo la cápsula posterolateral, el ligamento colateral lateral, el ligamento arcuato, el fabelo peroneo, el popliteo peroneo y el tendón del músculo popliteo. Como vemos, pues son estructuras complejas y en mucha cantidad. Sin embargo, las estructuras que vamos a tener en cuenta para ser más prácticos son la banda iliotibial, que la vemos aquí en verde, el ligamento colateral lateral, que lo vemos aquí en rojito, tanto en el sagital, en este sagital en flexión y en este sagital en extensión, el tendón del músculo popliteo y la cápsula posterolateral. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido de utilidad este repaso anatómico. Los espero en el siguiente video para seguir con nuestra lista de chequeo en